Por último, veamos algunas cuestiones relativas a la configuración y a la administración del servicio web. Se hace todo desde la consola de Internet del administrador de Internet Information Services. En el árbol de la izquierda, si seleccionamos el servidor, tenemos las opciones generales. Estas son las opciones por defecto. Y si desplegamos, vemos que aquí hay una entrada que pone sitio y ahora mismo el único sitio que hay configurado es el que viene por defecto, que pone aquí Default Website. Si lo seleccionamos, aquí tenemos toda la configuración del sitio web por defecto. Vamos a ver lo más importante. En la parte central, el icono de autenticación nos permite habilitar o deshabilitar la autenticación anónima. Si la habilitamos, no nos pide el nombre de usuario. Si la deshabilitamos, pues entonces nos pediría, a la hora de ingresar en la página web, nos pediría un nombre de usuario y contraseña que estarían integrados con los usuarios que tenemos dados de alta en el dominio. Nosotros lo vamos a dejar de momento habilitado. Cuando está habilitado, él asume que el usuario que se conecta es este que está especificado en esta casilla. Por lo tanto, ese usuario deberá tener permiso de acceso a la carpeta. Otro aspecto de la configuración es el documento predeterminado. Aquí podemos ver que por defecto, si no escribimos simplemente la dirección del servidor y no especificamos ningún fichero, pues él va a abrir algunos de los que estén habilitados aquí o especificados aquí. Nosotros ahora mismo el fichero por defecto se llama default htm y cuando no ponemos nada nos abre ese fichero que es el que nos ha instalado el servidor directamente. Y por último, otro aspecto de la configuración que nos interesa es el examen de directorios. Si nosotros lo habilitamos, pues desde el explorador se podrá mostrar el contenido de la carpeta. Por defecto está deshabilitado porque habilitarlo puede implicar una vulnerabilidad. Y por último, aquí en la parte de la derecha tenemos opciones de configuración adicionales. Por ejemplo, en configuración básica podemos ver la carpeta a la que apunta el servicio. En nuestro caso, pues este es el sitio web por defecto y la carpeta es la que hemos indicado antes, la www.root dentro de la carpeta inetpub. Y por otra parte, tenemos también aquí también en enlace, tenemos la información relativa a la dirección IP en la que se ofrece el servicio. Pensad que un servidor puede tener más de una tarjeta de red o más de una IP configurada en una tarjeta de red y luego el puerto de escucha. El puerto de escucha por defecto del servicio HTTP es el 80. Si aquí cambiamos este número por otro, ponemos un puerto distinto del 80, habría que especificarlo en el navegador cuando nos conectamos. Ahora vemos cómo. Para ilustrar mejor la configuración del servicio web, vamos a crear un sitio web adicional. Entonces, ya tenemos aquí en la carpeta, en el disco C, hemos creado ya una carpeta que se llama 3W, www, y dentro de esta carpeta he creado un fichero que se llama inicio.html, que si lo abrimos, vemos que simplemente nos dice, pues hay una cabecera que dice que esto es una página del sitio 2 para identificarlo cuando lo abramos. Entonces vamos a crear un sitio web que apunte a esta carpeta. Para ello, nos vamos aquí a sitio, botón derecho, agregar sitio web, y aquí en el nombre del sitio ponemos cualquier cosa que nos sirva para identificarlo, por ejemplo sitio 2. En la ruta de acceso especificamos la carpeta que acabamos de ver, la www. Y en el tipo de enlace vamos a poner la IP que tenemos, pero no podemos poner el puerto 80, porque si ponemos el puerto 80, entonces entraría en conflicto con el sitio web que ya existe. No podemos poner una IP distinta porque este servidor solamente tiene una IP, pero sí podemos especificar un puerto distinto. Vamos a poner, por ejemplo, el puerto 800. Y el nombre del host, pues lo podemos dejar en blanco o poner simplemente la IP. Pues yo voy a poner la IP.
Le damos a aceptar y ya tendríamos el sitio web creado. En el documento predeterminado, como la carpeta contenía un fichero que se llama inicio HTML, pues voy a poner que el documento predeterminado sea inicio HTML, que no está aquí. Entonces lo que hacemos es que le damos aquí a agregar, ponemos inicio.html y ahora mismo la página web por defecto pues sería esta. Si no especificamos una página en el servidor, pues nos abriría esta página. Y además tenemos que comprobar que la carpeta www tiene permisos de lectura todos los usuarios. Entonces hay que poner aquí todos y que tengan permiso de lectura y ejecución para que no haya problema con el usuario que se conecte. Y además deberíamos de comprobar que el cortafuegos tiene abierto el puerto 800. Vamos al cortafuegos avanzado. Y en las reglas de entrada debemos de añadir el puerto 800. Puerto TCP, ponemos aquí 800, permitir cualquier conexión, ponemos aquí puerto 800. Y con esto ya debería ser accesible la página web desde el Windows 7. La estamos viendo aquí. Fijaros que en la dirección hemos especificado tanto la IP como el puerto. La forma de hacerlo es escribir la IP y después dos puntos y especificar el número de puertos. Si ponemos 800, nos vamos a la página del sitio 2. Si quitamos el 800 y ponemos, por ejemplo, esta, pues nos vamos a la página que se está ofreciendo en el puerto 80. El puerto 80 es el puerto por defecto y no hace falta especificarlo.